Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. El libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, hoy vamos a ver algo que es una de mis pasiones y yo creo que una de nuestras responsabilidades como iglesia, y es cómo nosotros tenemos este llamado, y es un privilegio, pero a mí a veces es un llamado difícil, y es el deleitarnos y el preservar la unidad que Cristo ha comprado con su sangre. Es decir, es este llamado que todos aquí tenemos, no simplemente como una congregación, como una iglesia, pero es el llamado que tenemos de mantener la unidad que Cristo mismo ha comprado con su sangre. Ahora, este llamado digo que no es fácil y es difícil porque muchas veces este llamado lo minimizamos al colocar las preferencias nuestras, los gustos nuestros por encima de los gustos de alguien más o de otra persona. Minimizamos también este llamado a la unidad cuando negociamos, principalmente como iglesia, el Evangelio, cuando lo acomodamos de tal manera para que no nos ofenda o no ofenda a las personas. Minimizamos lo que realmente Cristo compró, que es la unidad del Evangelio. Lo minimizamos al hacer esto, porque precisamente la unidad verdadera, lo que nos une a nosotros como iglesia, lo que nos une si una familia ha creído en Cristo, es el Evangelio de Cristo. Por tanto, la lucha que tenemos, el llamado que tenemos como iglesia y como individuos, como creyentes, es ¿qué hacemos para preservar lo que Cristo mismo ha comprado? Y es la unidad del Evangelio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vivimos bajo esta realidad que hemos sido unidos en Cristo para vivir en esta unidad que Cristo mismo ha comprado? ¿Sabes? Esta es la batalla del apóstol Pablo. Si podemos resumir ¿qué es lo que Pablo está batallando en el libro de la carta a los Gálatas? ¿Qué es lo que él está peleando por? Obviamente es el Evangelio, pero lo que él está batallando es que hay ciertos individuos en las iglesias de Galacia que, escuchan como él dice, os quieren perturbar y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo es peleando, es luchando contra todo tipo de enseñanza que quiera separar la unidad del Evangelio. Todo aquel que quiera separar lo que Cristo ha dicho, soy uno con mi iglesia. En otro lugar el apóstol Pablo dice, por ejemplo en Efesios, él llama a la iglesia de los creyentes de Éfeso y a todos nosotros, cuando él dice en Efesios 4, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Entonces ahora le preguntamos al apóstol Pablo, ok Pablo, ¿cómo es que tú vives esa paz de la unidad del Evangelio, lo que el fruto del Evangelio ha logrado? ¿Cómo tú vives esa paz con las iglesias de Galacia? Muéstranos cómo tú lo viviste. Bueno, para eso ya entramos al capítulo 2, así que vea tu Biblia, capítulo 2, y vamos a ver hoy los versículos del 1 al 2 para ver cómo es que Pablo peleó por la unidad del Evangelio. Cómo es que él luchó contra toda enseñanza que fuera a separar lo que Cristo ha unido. Así que fíjate lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 2 del 1 al 2. Él dice, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado. ¿A quién? A los que tenían esta alta reputación, para cerciorarme que no corría ni había corrido en vano. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo Pablo lucha por la unidad, haciendo dos cosas. Él sube buscando, de la manera que me lo memoricé yo. Él sube a Jerusalén en la unidad del Evangelio, pero él sube a Jerusalén en la unidad del Evangelio, buscando en Jerusalén la unidad del Evangelio. Entonces vamos a ver cómo estas dos, Pablo sube a Jerusalén en la unidad del Evangelio, él ya va bajo un fundamento,
Pero él va a Jerusalén a buscar en Jerusalén la unidad del mismo evangelio, el cual él sube siendo unido ya en Cristo. Así que comencemos con lo primero, que él sube a Jerusalén después de 14 años, ya bajo una unidad del evangelio. Ahora, yo no sé si te has dado cuenta, pero el apóstol Pablo en Gálatas es como que si fuera un historiador en todo el capítulo 1. Él nos ha estado contando una y otra vez por menos diferentes eventos de su propia vida. Él dice, por un lado, el Señor Jesucristo me salva a mí, camino a Damasco, por revelación de parte de Dios, le plació a Él por gracia revelarme a su Hijo, camino a Damasco. Él me revela a Cristo, soy salvo. Después, por medio de otra revelación, Él me muestra a mí que debo subir a Jerusalén después de 3 años para buscar y saludar a los apóstoles, de los cuales, dice Él, solamente pude ver 2. Vi a Pedro y vi a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión, en el capítulo 2, Pablo dice que después de 14 años vuelve a subir a Jerusalén. Entonces lo que él trata de decir de otra manera es, miren, el punto ya creo que ha sido claro. En todo el capítulo 1 les he mostrado que mi autoridad de predicar el Evangelio y el contenido del Evangelio no se debe a Jerusalén y no se debe a los apóstoles. Uno, Dios me salvó por gracia, Él me mostró su Evangelio. Segundo, mi primera visita a Jerusalén fue a saludar, a conocer. Y es más, solamente estuve ahí un tiempo y solamente vi a 2 apóstoles. Como que si el punto ya no fuera bien claro, Él vuelve y repite, para que estemos de acuerdo que pasaron 14 años para volver a subir a Jerusalén. Por lo tanto, Pablo dice otra vez con más certeza que nunca, lo que quiero decirles es que yo subí a Jerusalén, no en dependencia de la iglesia de Jerusalén y los apóstoles, ni tampoco a buscar la autoridad de ellos o contenido de ellos, pero yo subí en esta ocasión, a diferencia de la otra, porque me era necesario. Ahora, ¿por qué es que el apóstol Pablo tenía que subir a Jerusalén? Porque en esta ocasión, él vuelve a aclarar que 14 años después, tiene que subir a Jerusalén. Si la primera visita fue a saludar, en esta ocasión lo que el apóstol Pablo hace es ir por algo mucho más importante. ¿Recuerdas que la semana pasada dije que la iglesia de Jerusalén era muy importante? La iglesia de Jerusalén, tratando de recorrer los primeros casi 8 capítulos del libro de Hechos, donde nos muestra esta iglesia primitiva, la primera iglesia, cómo se levantó, cómo Dios levantó la iglesia, le dio esta misión, y después de la persecución que se levantó, cuando terminan de apedrear a Esteban, lo matan, los discípulos son de cierta manera perseguidos y se moviliza la iglesia para cumplir lo que Dios mismo había dicho en Cristo, y ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en Samaria. Entonces ahí se quedan los apóstoles. Entonces es muy importante el por qué Pablo sube a Jerusalén. En otras palabras, es porque podríamos decir que la sede central de la iglesia en aquellos tiempos era la iglesia de Jerusalén. Él tiene que subir a donde los apóstoles se habían quedado, y es importante subir para allá. Ahora, mientras que yo me preparaba, decía, es muy fácil llegar a Gálatas 2 y perdernos en el bosque de Gálatas y olvidar completamente por qué es que Pablo escribió Gálatas. Porque es que él escribe Gálatas, y eso es muy fácil llegar al capítulo 2 y estar dentro de este bosque perdidos de lo que ya vimos, y mucho más perdidos en lo que falta por recorrer. Entonces déjame recordarte, porque es importante, y pareciera que fuera una repetición, pero es muy importante que entendamos por qué es que Pablo escribe Gálatas. Nuevamente, Pablo escribe Gálatas porque hay iglesias que él ha plantado, que él ha fundado, que él fue a predicar el Evangelio, todas estas iglesias de Galacia, y hay ciertos falsos hermanos, falsos maestros con falsas enseñanzas que están perturbando a estos hermanos, están de alguna manera manchando lo que el apóstol ha hecho con falsas enseñanzas, diciendo, hey, ¿todos ustedes gentiles? Es decir, un gentil era aquel que no era judío. Pues ustedes todos gentiles, que el apóstol Pablo les ha predicado este evangelio, no crean que ustedes tan solo son cristianos y ahora ya están con Dios. No, 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 no. Ustedes gentiles, para recibir el favor de Dios y realmente estar en comunión con Dios, ustedes tienen que de alguna manera ser judíos. Esas iglesias, al escuchar el evangelio de Pablo, que Pablo dice, Cristo ya se dio por ustedes, por sus pecados, ya Él los perdonó, los libertó de este presente siglo malo, por la voluntad de Dios. Para ellos el escuchar que tenían que hacer algo para ganarse el favor de Dios, o tenían que hacer algo para poder estar más cerca de Dios, es manchar todo lo que el apóstol Pablo había dicho anteriormente. Ellos les dicen, para ustedes realmente disfrutar lo que Dios ha comprado en Cristo, lo que Dios ha hecho, ustedes tienen que circuncidarse.
como parte de ser judíos, tienen que circuncidarse. Y vamos a ver la próxima semana por qué esto era tan importante para el Antiguo Testamento y por qué Pablo dice que no era necesario para el nuevo creyente en el nuevo pacto. ¿Por qué no era importante? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero ellos les dicen, ustedes tienen que circuncidarse y aparte de eso, ustedes tienen que cumplir ciertas dietas, ciertas festividades, ciertas leyes dietéticas de no poder comer esto para completamente ser aceptados por Dios y así agradar a Dios. Pero Pablo ya lo hemos visto. Dice, no. Pablo se niega completamente él se niega a agregarle algo al Evangelio o quitarle algo al Evangelio. Para Pablo la matemática era muy fácil, Cristo más nada. Eso es, no le agregues nada más. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, si tú has encontrado perdón en Cristo y arrepentimiento de tus pecados en Cristo, tú ya estás con Dios. Ya has sido unido a Dios. Y para Pablo esta lucha que él tenía con estos falsos hermanos era decir, ustedes están colocando su confianza en obedecer algo para ganarse un favor de Dios, aceptación de Dios, cuando Cristo ya hizo todo lo que se necesitaba. Y Pablo nuevamente escribe, dice, no, lo que ustedes tienen que escribir y conocer muy claramente es la suficiencia del sacrificio de Cristo. Tienes que conocer plenamente que hay una seguridad, que Cristo murió perfectamente en su obra perfecta para darte lo que tú tanto necesitas y es justificación delante de un Dios santo. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. No hay nada que tú puedas hacer para estar delante de un Dios santo. Lo que tienes que hacer es creer en Cristo, arrepentir de tus pecados. Y eso es precisamente lo que Pablo le ha predicado a estas iglesias de Galacia. Y bajo este evangelio bíblico es que Pablo ha plantado todas esas iglesias y por lo tanto él en Gálatas dice no negociemos el evangelio, no lo negociemos, estamos perdiendo nuestra confianza plena delante del Dios soberano al minimizar la obra de Cristo, creyendo que al hacer algo vamos a ganar un favor mejor de Dios. Ahora, ¿cómo se ve esto al día nuestro? ¿Cómo como creyentes de este siglo y de este tiempo hemos minimizado o negociado el evangelio de Cristo Jesús? ¿Cómo lo hemos puesto simplemente como algo que yo hice una vez cuando levanté mi mano y eso se quedó allá atrás? Pero el evangelio en realidad no tiene implicaciones para nuestro día a día. ¿Cómo como iglesia hemos de alguna manera suavizado el evangelio de necesidad de arrepentimiento para confesión de pecados, para ser salvo en Cristo, que solamente Cristo salva? Lo negociamos porque es que la gente se incomoda. Para nuestro día también es afectado el cómo nosotros predicamos y vivimos el evangelio. Nuevamente, si a Martín Lutero le preguntaron por qué predicaba el evangelio tanto, y él dice, porque todos los días se nos olvida. Modernamente, déjame leerte lo que Tim Keller, un pastor, dice en cuanto al evangelio, que es algo que cuando yo lo leí hace tiempo me ayudó mucho a mí. Él dice, el evangelio es la A la Z de la vida cristiana. Es decir, para nosotros el evangelio muchas veces es la A y la B y la C, y del resto yo me encargo. Y Tim Keller, obviamente la Biblia más que todo, dice, no, el evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana. No es solo la forma de entrar al reino. Yo levanto mi mano, digo que tengo a Cristo, hago esa confesión de fe y se quedó ahí. Hace 20 años que yo creí en el evangelio y hoy día pues no sé por qué necesito el evangelio. No, Tim Keller dice, no simplemente la forma de entrar al reino, es la forma de vivir como parte del reino. Es la forma en que Cristo transforma las personas, las iglesias y las comunidades. Por lo tanto, para nosotros el evangelio lo es todo. No es meramente esta frase que decimos que son buenas noticias solamente para los que nos han arrepentido. Son buenas noticias que tú y yo necesitamos recordarnos diariamente, porque diariamente empiezo a confiar más en lo que yo puedo hacer, en lo que Cristo ha hecho por mí. Es importante, pero ¿qué yo puedo hacer? Y Pablo dice, no, yo no voy a permitir esto. La confianza plena delante de un Dios santo no se debe a lo que tú y yo podemos hacer, se debe perfectamente a lo que Cristo hizo en esa cruz. Y Pablo dice, yo he predicado el verdadero evangelio y no voy a permitir que estas iglesias sean engañadas por falsas enseñanzas no bíblicas y quizás con tensión racial. Es decir, los judíos somos mejores y los gentiles no, pero para llegar a nuestro estándar tú tienes que de alguna manera cumplir la ley. Y Pablo dice, no. Si hay un mal entendimiento de la ley y lo que Cristo ya hizo una ley, yo no voy a permitir que la ley sea elevada por el sacrificio de Cristo. La ley apuntaba a la obra perfecta de Cristo, y para los judíos en aquel entonces que Pablo está hablando, ellos no habían entendido esta gran verdad, que Cristo y su obra perfecta fue el punto final de la misma ley. Por eso Pablo dice, no voy a permitir esto.
Porque para mantener la unidad del Evangelio, Pablo dice que ahora era necesario ir a Jerusalén. Cuando antes era simplemente para conocer, Pablo dice, me es necesario subir a aquella sede central, por decirlo así, aquella iglesia conocida como la iglesia de Jerusalén, con los apóstoles que quedaron ahí. Ahora me es necesario subir allá para ver si estos apóstoles están peleando conmigo por la unidad del Evangelio. Para ver si estos apóstoles están afirmando lo mismo que yo estoy afirmando, o si de alguna manera están negociando lo que hemos creído y lo que Cristo nos ha entregado a nosotros. Ahora, Pablo sube a lo que históricamente la iglesia ha dicho y se ha conocido como el Concilio de Jerusalén. Por tiempo no vamos a leer todo Hechos 15, pero vamos a ver algunos versículos. Quizás para ti el Concilio de Jerusalén te suena, si has estado en la iglesia o si has leído un poco de historia, el Concilio de Jerusalén es muy importante para la iglesia, no simplemente en aquel entonces, pero para nosotros hoy en día también. Pero qué bueno que la Biblia nos relata cómo fue y qué pasó, parte de esta reunión del apóstol Pablo con algunos apóstoles y lo que es conocido como el Concilio de Jerusalén, o el resultado de esto. Así que ven conmigo brevemente a Hechos. Vamos a Hechos, el capítulo 15, porque esto es el resultado de Pablo subir a Jerusalén en unidad del Evangelio, a preservar la unidad del Evangelio. Entonces fíjate lo que dice Hechos 15, versículos del 1 al 5. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, aquí está el problema de Gálatas, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces imagínense a Pablo escuchando esto. Imagínenselo a él, después de haber trabajado y luchado, predicando el Evangelio, que estos hermanos que él ha invertido tanto tiempo, se escuchen esto, la confusión y la tentación que ellos se encuentran, de decir, ¿será que es esto lo que Pablo dice? Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, estamos viendo en Gálatas, y los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. No era cualquier tema, era algo de suma importancia para la iglesia de aquel entonces como para nosotros. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. El punto aquí es la división que posiblemente existía, o que no posible, que existía entre los judíos y gentiles. Y Pablo va y relata lo que ellos han hecho. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta, falsos hermanos, Gálatas, falsos hermanos de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Judíos, supuestamente pueblo de Dios, gentiles despreciados, ahora no saben por qué Dios extiende gracia a este pueblo mundano, carnal, pero está bien, si Dios ha salvado en Cristo, vamos a hacerlo con una condición: circuncídense y obedezcan la ley como nosotros lo estamos haciendo. Ahora, fíjate lo que dice en los versículos del 10 al 11, y otra vez por tiempo no vamos a leer todo, pero el 10 al 11 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis? Este es Pedro, que aquí lo vemos defendiendo, y más adelante vamos a ver cómo también medio estaba cayendo en la tentación de tener temor al hombre. Pero fíjate el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos lo son. Ahora vayamos al resultado, a la conclusión del Concilio de Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos presentaron todo esto? Mira el versículo 23 en adelante lo que dice. Y enviaron esta carta con ellos. Esa fue la conclusión. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, todo esto es parte de lo que está en la región de Roma, pero también todo lo que es Galacia, que son los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de nosotros, a quienes no autorizamos, ¿te acuerdas? Que ellos venían con la supuesta cobertura o la supuesta autoridad de la iglesia de Jerusalén y los apóstoles, y Pablo dice, aunque yo no dependo de ellos, es importante que estemos en un mismo acuerdo.
Dice, aquí no hemos autorizado, os han inquietado con sus palabras, fíjate bien la palabra, perturbando vuestras almas. Pablo dice, solo hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Versículo 25, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quien también nos informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer mayor carga que estas cosas esenciales. Versículo 29, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. De lo que encontramos aquí nuevamente es un relato de la maravillosa obra de Dios, de preservar la enseñanza de Jesucristo. Es Dios mismo que nos permite tener un relato histórico en hechos de la iglesia primitiva, cómo fue que ellos lucharon con las grandes diferencias de aquel momento entre judíos y gentiles que Pablo está luchando. Y lo que encontramos aquí es este Dios maravilloso preservando precisamente que la iglesia cometiera un grave error. Uno de los comentarios que yo estaba leyendo decía, imagínate que la iglesia de Jerusalén en aquel entonces hubiese dicho, no es necesario que se circunciden, y es necesario que obedezcan estas leyes dietéticas, es necesario que ellos se mantengan de esta comida. Imagínate el impacto que eso tendría para hoy. Por eso es que el Concilio de Jerusalén es tan importante para aquel entonces como es para nosotros, porque ahí más claro que nunca quedó claro que solamente hay justificación, salvación segura por lo que Cristo hizo en una cruz. Y en la misma enseñanza que el apóstol Pablo, en la misma enseñanza que los apóstoles en Jerusalén estuvieron de acuerdo en guardar un grave error de la iglesia y de estos falsos hermanos de caer en un grave error, y era minimizar la obra perfecta de Cristo Jesús. Ahora, unas cosas que me anima a leer al apóstol Pablo, que es tan sutil que a primera vista tú te pasas por delante que él sube con dos hermanos. Ah, sí, dos compañeros. No. El apóstol Pablo intencionalmente, creo yo, sube con dos. Uno con Bernabé, que su nombre, él vivía lo que su nombre significaba, y era un hijo de consolación. Era Bernabé, era un hombre que consolaba. Cuando tú lees Hechos, te encuentras a Bernabé apoyando al apóstol Pablo en los primeros viajes misioneros. Era aquel que daba afirmaciones de palabra, evidencias de gracia en los demás. Bernabé era un hombre que vivía dando ánimo a las demás personas. Pero Bernabé era un judío y acompañó al apóstol Pablo. Fue aquel que presentó también a Pablo a los apóstoles. Por un lado tenemos a un judío, Bernabé. Él llega al concilio con el apóstol Pablo y dirían, ah, sí, este es uno de nosotros. Pero ¿por qué Pablo menciona a Tito? Tito no era un judío, Tito era un gentil. Y yo creo que lo que el apóstol Pablo está diciendo con sus palabras, pero con sus hechos, es decir, lo que ustedes quieren enseñar no es bíblico y no es cierto. Yo vengo aquí a Jerusalén ya en la unidad del Evangelio, porque Dios ha unido un gentil, un Tito, pero también un judío que es a Bernabé. Bernabé y Tito suben con el apóstol Pablo para mostrar nuevamente que solamente Cristo une a dos pueblos, no la ley mosaica. Solo Cristo es quien trae unidad, solo Cristo es aquel que hace posible que dos personas que estaban completamente separadas por lo terrenal, ahora por una obra divina y celestial sean uno en Cristo. Y Pablo sube con sus dos ejemplos. Como que si de pronto alguien iba a decir en Jerusalén, bueno, es que es imposible que un gentil sea un cristiano, un seguidor de Cristo. No, un momentico, Tito, vente. Eran estos dos ejemplos claros que el apóstol Pablo dice, estos son ejemplos vivos de lo que yo estoy tratando de preservar y luchar en aquellas falsas enseñanzas en las iglesias de Galacia, que está tratando de separar lo que Cristo ya ha unido, minimizando el Evangelio, porque lo que nos une a nosotros no es una nacionalidad, no es la ley mosaica, lo que nos une a nosotros, dice el apóstol Pablo, es Cristo y solamente Cristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para libertarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que Pablo quiere preservar y sube con estos dos para mostrar que el sacrificio de Cristo es suficiente. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Porque aquí yo no sé si hay un judío,
pero la mayoría de nosotros somos gentiles. Es decir, ¿cómo lo aplicamos entre nosotros? ¿Será posible que entre nosotros causemos ciertas divisiones que también quieran perturbar y pervertir el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que nos separa de otros? ¿Qué paredes nosotros muchas veces intencionalmente o sin darnos cuenta estamos levantando entre nosotros? ¿Qué paredes estamos tratando de levantar que muestran una división donde Cristo ya quitó esta pared entre nosotros? ¿Sabes cómo se ve esto en nuestro día? Muchas veces nos agrupamos en nuestra propia tribu, es decir, yo me relaciono con los que son de mi país, yo me relaciono con los que son de mi edad, porque ¿qué voy a hacer yo con una persona mayor o qué voy a hacer con una persona menor? Yo me relaciono con las personas de mi edad, con mi estatus social. Si yo veo que tú no vienes del mismo trasfondo mío, sí podemos ser hermanos en Cristo, pero el convivir juntos, pues tú estás allá, yo estoy aquí, nos vemos el domingo en una esquina, en otra esquina, pero el convivir juntos, no. ¿Qué es lo que nos une muchas veces? El estatus marital, que yo me reúno simplemente con gente casada, en vez de invitar a personas que están solteras a nuestra vida casada, o los solteros invitar a personas casados a su casa a convivir juntos. Muchas veces nos relacionamos con los que tienen hijos o no tienen hijos, hijos de la misma edad. Hemos causado en la iglesia moderna un montón de paredes, que no es que esté mal de tú querer reunirte con un paisano tuyo, eso no está mal. No está mal querer relacionarte con personas que tienen niños de tu misma edad, eso no está mal. Pero cuando lo hacemos un disfrute por encima del disfrute que ya nos une en Cristo, estamos cayendo en el mismo error, porque lo que nos une a nosotros y lo que debe ser nuestra lucha es cómo preservamos y luchamos por el vínculo de la paz que Cristo ha comprado con su propia sangre. Cómo como iglesia nos cuidamos que lo que nos une a nosotros sea el Evangelio y no el estatus de una persona. Sea soltero, sea una persona con medios económicos, sea con medios de que ha estudiado o tenga lo que sea profesional, donde trabaja. ¿Cómo hemos hecho que nosotros mismos seamos dos pueblos dentro del mismo pueblo, pero de diferentes tensiones o diferentes preferencias entre nosotros? ¿Sabes qué? Mi oración es que seamos como Bernabé. Que en este lugar de Gracia sobre Gracia, una de las marcas sea: esa iglesia vive conforme a lo que Bernabé hacía. Este hombre que exhortaba a otros, este hombre que practicaba exhortación, consolación y ánimo entre nosotros, en vez de simplemente apuntando lo que nos falta para llegar a ser como el otro, o muchas veces apuntando el pecado del otro con el simple hecho de aplastar, de condenar, en vez de exhortar y animar. Que seamos una iglesia que viva la unidad del Evangelio. Que lo que nos une aquí, el fundamento principal, nuevamente sea que Cristo se dio por nosotros. Por lo tanto, elevar la unidad del Evangelio muestra que estamos elevando nuestra base por sobre toda base, y es la base de Cristo. Esta semana nos encontramos leyendo un libro que ya lo he mencionado en varias ocasiones sobre el matrimonio, que lo recomiendo mucho, del pastor Joselo, el matrimonio que agrada a Dios. Y precisamente leíamos esto, cómo Bernabé se aplica al matrimonio, aunque de una vez te digo, se aplica a toda relación. Pero fíjate lo que el pastor José lo dice acá. Podríamos ser como Bernabé en nuestro matrimonio y estar animando a nuestro cónyuge en vez de criticarlo. En nuestro matrimonio debemos buscar que el Evangelio, fíjate cómo el Evangelio se aplica en el matrimonio y en cualquier relación. Debemos buscar que el Evangelio nos permita ver las manifestaciones de gracia en la vida de nuestra pareja. Cuando vemos a nuestro cónyuge como una persona santificada por la sangre del Cordero, pero es bien grande, pero todavía en el proceso de crecer en santificación, somos más conscientes de las evidencias de gracia en ellos, porque le vemos como el obrar del Espíritu Santo. Cuando vemos que hay una unidad por encima de nuestro propio pecado, no vamos a pelear en contra del otro por su pecado, pero vamos a pelear juntos contra ese pecado. Porque hemos sido unidos en Cristo, y eso se aplica en toda relación, sea con tus hijos, sea con tus amigos, con tus vecinos, con la iglesia. Como lo que nos une y lo que vamos a preservar es el Evangelio, lo que el Evangelio ha comprado, que es la unidad en el Evangelio. Y entonces luchamos en contra del pecado porque hemos sido unidos en Cristo por el sacrificio de Cristo. Es una gran lucha diferente, porque a todos nos puede pasar que luchamos uno con el otro, en contra del otro, en cualquier relación,
En vez de decir, estamos en el mismo equipo, luchando por lo mismo, bajo las mismas fuerzas y el mismo fundamento, es Cristo. No somos nosotros contra nosotros, somos nosotros por la gracia de Cristo contra el mismo pecado. Por lo tanto, Pablo subió en la unidad del Evangelio con dos testimonios, Bernabé y Tito, pero él sube a buscar esa misma unidad. Y yo subo en unidad y espero encontrar unidad allá. Así que lo que hace Pablo ahora es desviar nuestra atención, ahora sí enfocarse, que él sube a preservar esta unidad, que sube con estos dos hermanos completamente diferentes, pero que por gracia han sido unidos a Cristo, que por gracia han sido unidos tal como Dios le mostró la revelación al apóstol Pablo de su necesidad de un Salvador. El apóstol Pablo dice, de igual manera Dios le mostró tanto a Bernabé como a Tito que lo mismo que yo necesitaba, y era arrepentimiento de mis pecados y salvación en Cristo. Ellos suben conmigo siendo unidos en Cristo, porque la sangre de Cristo fue la que precisamente los compró, de igual manera como fue la sangre de Cristo que me compró a mí. Y la gran bendición de ver que el Evangelio preserva una unidad es porque Cristo mismo ha comprado esta unidad. Dios está comprometido con preservar la unidad del Evangelio. Él no va a permitir que la iglesia suya sea dividida por tensiones que vayan a marcar una pared grande de lo que ya estamos unidos en Cristo. Esta es una lucha de Dios. El Evangelio lo que hace es recordarnos que ya estamos unidos en Cristo y luchamos desde esa plataforma. Satanás lo que quiere hacer es causar una brecha más grande entre nosotros y Dios, y entre nosotros aquí mutuamente. Esta gran brecha que quiere extender, cuando hay un pecado en esta área, cuando hay otro pecado en esta área, lo que Satanás quiere hacer es marcar la diferencia, marcar la distancia que hay. Pero el Evangelio recuerda, estamos unidos en Cristo. Estamos unidos en Cristo luchando por lo mismo, que precisamente lo que te compró a ti, lo que me compró a mí, fue la sangre del Cordero que fue inmolado. Ahora, entonces, ¿cuál es el costo de la unidad dentro de nosotros? Es la sangre de Cristo. Si tú y yo llegamos a entender que el costo de nuestra unidad en el Evangelio es la sangre de Cristo, entonces toda excusa, toda tendencia nuestra, todo pretexto a preservar la unidad entre nosotros quedará como un segundo plano. Si nosotros decimos, no, yo no puedo estar unido a, porque es que todavía sigue haciendo esto, porque es que todavía, mira, esta cara que hizo, mira, este comentario que hizo, mira, y se crean estas tensiones de que ni siquiera se acercan a ti, pero si peleamos desde la plataforma de, ya somos uno en Cristo, y peleamos desde la plataforma de contra el pecado, luchamos contra el pecado en base a lo que Cristo ya hizo, entonces sabremos que la manera de relacionarnos mutuamente los unos con los otros no se debe a si yo quiero preferencias mías, no se debe a que me caes mejor, me es más fácil relacionarme contigo por nuestro estatus social, estatus económico, estatus de educación, me es más fácil, no. Toda excusa que podamos pretender decir cae del suelo, porque sabemos que lo que nos compró a nosotros fue la sangre de Cristo. Todo costo que vas a pasar es muy mínimo comparado al costo que Cristo hizo al morir en la cruz. Sí va a ser difícil, por eso digo que el llamado nuestro a preservar y a deleitarnos en esta unidad es un disfrute que tenemos, pero es difícil. Si es difícil nuestro matrimonio con nuestros hijos, imagínate más con personas que los vemos domingo a domingo. Pero el Evangelio lo que hace nos impulsa a realmente a buscar cómo relacionarnos en base a esa unidad entre nosotros. ¿Sabes qué? Cuando vivimos como el apóstol Pablo, que su vida fue empapada por el Evangelio, cuando vivimos como vidas que han sido empapadas por nuestro Evangelio, nuestras relaciones, entonces haremos que lo que esté por encima de cualquier preferencia personal sea la unidad del Evangelio. ¿Cómo mantenemos esta unidad? ¿Cómo mantenemos que a pesar que hay diferencias, podemos tratar de buscar la unidad que ya disfrutamos en Cristo? ¿Cómo podemos disfrutar precisamente que Cristo ya compró esta unidad? Aparte de que si tenemos una diferencia cultural, diferencia de edad, diferencia de personalidad, lo que nos unió al final fue Cristo. Y Pablo sube por estos dos ejemplos a decirle a la iglesia de Jerusalén, si esto no es claro para ustedes, dejen de saber. Porque lo que Cristo ha hecho con los gentiles es lo mismo que Cristo ha hecho con los judíos. Lo mismo que un judío necesita es lo mismo que un gentil necesita. Y es una obra transformadora de un cambio de corazón que se hace no por obediencia a la ley, pero se hace porque Cristo fue a una cruz y dijo, consumado es, he terminado, he cumplido, misión cumplida. Entonces desde esa plataforma disfrutamos una presencia diaria con Dios,
no por lo que yo puedo hacer, pero por lo que Cristo ya hizo en la cruz. No por lo que Tito tenía que hacer y Bernabé no tenía que hacer. Lo que Cristo hizo por Bernabé y Tito son ejemplos de que lo que más está presente sobre la vida de Pablo es el Evangelio. Por eso él dice que él sube a presentar el Evangelio a aquellos que eran de alta reputación. Dice, porque si comenzamos por ahí y no estamos bien, hay un gran problema. Pablo sube a los que eran de alta reputación, que el versículo 9, que vamos a predicar en 2 semanas, él lo describe como aquellos que tenían alta reputación eran Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Entonces Pablo dice, yo subo a Jerusalén a presentarme con estos que eran columnas de la iglesia para que afirmaran que lo que yo estaba enseñando no es una pérdida de tiempo y no es falsa enseñanza, sino que verdaderamente es de suma importancia porque estamos predicando a Cristo. Y para Pablo, nuevamente, esto es de suma importancia. Imagínate Pablo en sus viajes misioneros, dejando toda comodidad, predicando de Cristo, porque a él se le ha llamado el ir y ser un apóstol de los gentiles, y él encontrarse con que todo su trabajo posiblemente sea en vano. Y por eso es que él dice que quería cerciorarme que yo no había corrido en vano. Y lo que él quiere decir con esto es, yo le he dicho a estos gentiles que si ellos profesan a Cristo como Señor y Salvador y se arrepienten de sus pecados, ya son uno con Cristo, son salvos. Y ahora me encuentro con esta enseñanza, posiblemente viniendo de Jerusalén, que no es suficiente el creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados, es creer en Cristo más mantener la ley. El apóstol Pablo dice, he corrido en vano. Todo esto que hemos hecho, plantado iglesias, levantando líderes bajo las enseñanzas de Cristo, todo esto ha sido una pérdida. Porque los gentiles entonces van a ser desanimados, van a ser puestos otra vez rechazados, van a ser puestos a ser minimizados por una falsa enseñanza. Y por eso es que el apóstol Pablo sube a Jerusalén. Porque era necesario que la iglesia de Jerusalén, con los apóstoles, aquellos de alta reputación, las columnas de la iglesia, vieran las enseñanzas del apóstol Pablo, las enseñanzas de estos falsos hermanos, y dirán, no, eso no es cierto, estamos con el apóstol Pablo porque Cristo es suficiente y su obra es perfecta. Y eso es precisamente lo que leímos en Hechos 15. Es un relato breve de algunas de las cosas que quizás pudieron pasar, aunque Pablo dice que se reunió en privado. No sabemos si todo fue escrito ahí, en Hechos 15, quizás cosas entre ellos se hablaron porque fue en privado, pero aquí lo importante no es si el relato de Hechos 15 es el mismo relato de la reunión que Pablo tuvo con ellos. Lo importante aquí es la conclusión, el resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿A qué fue lo que se llegó? Bueno, se llegó a que el Evangelio es la fuente de toda unidad entre Dios y su iglesia. Es el Evangelio lo que nos une, es el Evangelio lo que nos une. Por eso es que Pablo dice, era necesario, porque quizás era muy fácil para las columnas de la iglesia, para los apóstoles de Jerusalén, siendo judíos, en un contexto mayormente judío, para ellos quizás era más fácil escuchar las enseñanzas de los falsos hermanos, escuchar al apóstol Pablo, decir, miren, ¿saben qué? Para mantener una paz entre nosotros, vamos a decir que los dos tienen verdad. Vamos a decir que quizás sí es cierto que Pablo vaya y le enseñe eso a los gentiles nomás, pero también es cierto que lo que estas personas están enseñando tiene cierta verdad. Así que para ellos quizás era más fácil llegar a ceder ante la tentación de preservar una falsa unidad en vez de levantar la bandera de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, y decir no. Por más que a la primera vista se vea como lo mejor, Pablo dice, los apóstoles dicen no, vamos a mantener la bandera que es la verdad, la bandera verdadera, y es que Cristo y solamente Cristo es nuestra paz y nuestro disfrute de la verdadera unidad. No se debe a nuestra nacionalidad o obediencia a la ley, se debe a que ahora por gracia somos ciudadanos de los cielos, justificados por la obra perfecta de Cristo, perdonados por Cristo y santificados por Cristo. Esa es nuestra base. Y junto con el apóstol Pablo, como lo vamos a ver más adelante, ellos le estrechan la mano, diciendo al apóstol Pablo, estamos contigo. Eso es una victoria, no para Pablo, pero es una victoria para el Evangelio de Cristo. Que en una posible división desde su comienzo de iglesia, el Señor preserva su iglesia para poner la base bien puesta y el fundamento bien puesto. Esta iglesia está fundamentada en el Evangelio de Cristo.
Y esta es la misma base que gracia sobre gracia ha sido plantada desde el comienzo. Nosotros no negociamos el Evangelio de Cristo. No es lo que tú haces más lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo, lo que te da a ti el derecho y la autoridad y el gozo de venir con toda confianza ante el trono de Dios para recibir ayuda en cualquier momento, como Hebreos nos dice. Entonces, ¿cómo vivir como iglesia esta unidad que el apóstol Pablo nos dice? ¿Cómo vivir sabiendo que no estamos corriendo en vano entre nosotros? ¿Cómo vivir de tal manera que no simplemente digamos, ok, lo que nos une es el Evangelio, gloria a Dios por el Evangelio, pero realmente, ¿cómo ese gloria a Dios por el Evangelio tiene implicaciones ahora? Bueno, siendo cada vez más una iglesia que eleve la unidad del Evangelio por encima de cualquier diferencia. Que no levantemos primero las diferencias que hay entre nosotros, porque las hay, pero que levantemos primero la bandera de lo que nos une, Cristo. Vamos a tener diferencias, vamos a tener muchas oportunidades de extender el Evangelio a otros entre nosotros, muchas oportunidades quizás entre nosotros de decir, voy a extender perdón a este hermano, a esta hermana, a esta persona que no me saludó, que prefirió hacer esto, que se levantó diciendo otra cosa. ¿Cómo como Evangelio guardamos la unidad que Cristo ha preservado en esta iglesia? ¿Cómo preservamos la unidad dejando el chisme a un lado, dándoles el beneficio de la duda, pensando mejor del otro, no simplemente diciendo, bueno, él es así y se quedó así, pero también cómo mantenemos nosotros la unidad del Evangelio siendo fieles a su palabra? Donde cualquiera vez que se levante una falsa enseñanza por amor al Evangelio de Cristo y por amor a su palabra, vamos a decir por amor, no, eso no es bíblico. No porque nosotros somos mejores, pero porque queremos preservar la unidad del Evangelio, que esto es precisamente lo que nos unió, el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, no quiere decir que preservar la unidad del Evangelio vaya a ser aceptar toda enseñanza. No, yo creo en esto. Bueno, pues sí, estamos unidos en el Evangelio. No, porque vemos aquí que el apóstol Pablo dice no. Vamos a luchar por las verdades bíblicas bajo una unidad del Evangelio. Y todo lo que huela a no evangelio o lo que pueda manchar el evangelio, con gracia y amor vamos a preservar en la enseñanza de ese evangelio. Que lo que nos rete a nosotros, para retarnos a nosotros, sea la verdad bíblica del amor. De igual manera en casa, de igual manera con tus hijos, con tus amistades. Que lo que te motive a decir el pecado de otro no sea una manera condenatoria para aplastar al otro, sea una manera para edificar al otro. Que sea una manera en que nosotros podamos luchar tanto contra el pecado en las fuerzas de Cristo, por el poder del Evangelio, que vamos juntos, decir en casa, vamos a luchar juntos. Vamos a luchar bajo esta verdad del Evangelio de Cristo, porque precisamente luchamos bajo una verdad que dice que todo discípulo de Cristo va a ser conocido por el amor que hay entre nosotros. Que todo discípulo de Cristo va a ser conocido por cómo dice la verdad en amor. Y ese es el gran fundamento para nosotros. Cómo el Evangelio impulsó al apóstol Pablo para preservar la unidad entre un gentil y un judío, y cómo el Evangelio nos motiva a nosotros para preservar esta misma enseñanza de la unidad del Evangelio. Que Cristo nos ayude. Que Dios haga de gracia en una iglesia nuevamente, que pase toda enseñanza bajo la luz del Evangelio, y que lo que nos une a nosotros, no para acomodar el Evangelio, minimizar el Evangelio, sea el Evangelio, pero precisamente luchamos por el Evangelio en base al Evangelio. Que Dios nos ayude en casa, en nuestras familias, vecindarios, iglesia, a decir que queremos ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo, para que impacten su familia, su iglesia y su comunidad. Es el Evangelio de Cristo lo que va a hacer un cambio en tu familia. No tú y el otro, pero es Cristo. Así que familia, déjame orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra a nosotros. Qué gran verdad que el apóstol Pablo nos enseña, que a la luz de tu palabra lo que nos une no es una cultura, no es una nacionalidad, no es un estatus social, pero lo que nos une a nosotros, Padre, es la sangre de Cristo. Somos uno en Cristo. Por eso, Padre, deseamos que cuidar este evangelio que tú nos has dado, que bajo ese fundamento que somos uno en Cristo, estamos peleando y luchando no contra el otro, pero contra el pecado en mí y en el otro. Que no nos pongamos los guantes para enfrentarnos mutuamente, sea en casa o aquí o en cualquier lugar, pero que nos pongamos de alguna manera los guantes del Evangelio
para luchar contra lo que tú ya has derrotado y sigues quitando de nosotros y es el mismo pecado de nosotros. Ayúdanos, Dios, por la unidad del Evangelio y para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.